Y abro el chat. Bárbaro. Entonces, como les comentaba, vamos a arrancar como que repasando regla de la suma, regla del producto, que son las dos cosas que nos van a ayudar a construir absolutamente todo. Partimos de esas dos ideas y ahí es que después va a ir apareciendo todo. Todo lo que es permutaciones, arreglos, combinaciones, etcétera, todo va a aparecer a partir sobre todo la regla del producto, pero eh, la regla de la suma también. Entonces empezamos repasando un poquito eso. Vamos a empezar con la regla de la suma. ¿Qué tal? La regla de la suma tiene su enunciado un poco más formal, pero me parece que la regla de la suma y la regla del producto son cosas bien intuitivas. Entonces, de repente verlas con un ejemplo ayuda más que el enunciado, que a veces es un poco redundante. Entonces, vamos a empezarlo así. Imagínense que van a comer un helado y hay dos heladerías. ¿Bueno? Entonces, hay una primera heladería que tiene ciertos sabores, yo qué sé, chocolate, menta y frutilla. Y después hay otra heladería que tiene otros gustos. ¿Qué ponemos acá? Dulce de leche. Yo qué sé, vainilla. A limón y alguna otra cosa. Quiero poner 4 acá. Profe, ¿me escucha? Sí. Disculpe la molestia, pero ¿dieron algo antes de esto? Porque entré un poco No, tarde de la clase estábamos anterior. arrancando acá. No, está, gracias. Y yo qué sé. Cereza. Bárbaro. El de mantecol es rico también. También. Entonces, ¿cuál es la idea? Van a comer un helado y hay dos heladerías que las dos tienen gustos distintos. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la cantidad total de sabores que pueden escoger? El cardinal de la heladería 1 más el cardinal de la heladería 2. Ahí está. Hay 3 sabores para escoger en la primera y 4 sabores para escoger en la segunda. Entonces, la cantidad total que tienen para escoger es 3 más 4. 7. Sí. Tres más 4. Esto Ahora, se lo que es da importante acá, porque. Esto se da porque si así necesitábamos hacer una de las dos, ¿no? ahí está. Vas a tomar un solo helado, entonces podés o escoger la heladería 1 o escoger la heladería 2. Si escogés la 1, tenés 3 posibilidades. Si escogés la 2, tenés 4. O sea que en total tenés 3 más 4. Puso Duda 7, me escrita parece. 7. 4 por ahí. Ahí está, 3 más 4, 7. ¿Sí? Pero lo que es importante acá, ahí está, lo que es importante acá es justamente eso, que no se repitan los gustos. O sea, si hay dos que tienen chocolate, ahí ya no. Lo que es bien importante, vamos a ponerlo con... No nos sirve para el ejemplo. Hay Ahí derecho está. de autor. Ahí está. Lo que es importante acá es que estos conjuntos son disjuntos. ¿Sí? Porque si hay un sabor que se repite en las dos, cuando hacemos la suma lo estamos contando 2 veces. Podrían ser chocolates distintos, pero supongamos que si hay chocolate en las dos es el mismo chocolate. ¿Y cómo arreglaría el problema? Pero eso ya sería otra cosa. Digamos, la regla de la suma lo que te dice es, queremos contar, en este caso queremos contar cuál es la cantidad de sabores que podemos elegir.
Entonces acá está separado entre los que están en la heladería 1 y los que están en la heladería 2. Y como no hay ninguno que se repite, la cantidad total va a ser la suma de los que hay en una heladería más la suma de los que hay en la otra. ¿Sí? Porque en esta práctica lo que vamos a hacer mucho, bueno, lo que vamos a hacer todo el tiempo es contar. Todos los ejercicios son cuál es la cantidad de formas de hacer tal cosa. Entonces algo que puede ser bien útil es separar en casos. Es decir, primero voy a contar este caso, después voy a contar este otro, y después cuento este otro. Y después para el total vamos a sumar todo. Pero lo que es bien importante ahí es que todos esos casos sean disjuntos, porque si no hay cosas que las vamos a estar contando varias veces, y eso no lo queremos hacer. ¿Sí? Entonces acá como que lo que queremos hacer es contar la cantidad de sabores, y está separado en dos casos disjuntos, los que están en la heladería 1 y los que están en la otra heladería. Entonces, como no hay ningún sabor que se repite, la cantidad total va a ser la suma de los sabores que hay en una más los que hay en la otra. Voy a escribir como la unión menos la intersección. Ahí está. Claro, acá la cantidad de sabores va a ser, o todos los sabores posibles van a ser la unión de estos dos conjuntos. Exacto. Y como son disjuntos, la cantidad de elementos que va a haber en la unión es la suma de los elementos que hay en cada conjunto. Ahí está. Lo que es clave para la regla de la suma es que los conjuntos sean disjuntos. ¿Sí? Entonces, cuando usemos la regla de la suma, lo que tenemos que tener mucho cuidado es que en los casos en los que estamos dividiendo para sumar, sean todos casos disjuntos. Porque si no fueran disjuntos, hay cosas que las contamos varias veces. Por eso digo que se puede restar las cosas compartidas, ¿no? ¿O no? Sí. Como para no contarlo dos veces, lo podés. Sí, pero digamos, para lo que es la regla de la suma, lo que ya le pedís de una, que sean cosas disjuntas. Sí, como que no te metes mucho con qué pasa con la intersección. De una ya le decís, para yo aplicar esto, le pido que los conjuntos sean disjuntos. ¿Sí? ¿Se ve la idea? Pregunta, ¿estás escribiendo? No, ahora no. Ah, está. Pero Ah, ponele que se repetían los sabores, ¿no? Te sí. dicen, y la pregunta es, ¿cuántos sabores puedo elegir? Oye, Y, o sea, yo ya sé que uno se repite, voy a decir, por ejemplo, imagínate que el chocolate tuviese 2 veces. Voy a decir 6, Sí. pero no, o sea, no puedo decir que apliqué la regla de la suma. No. Ok. Puedes pensar como que te sumaste y después restaste las cosas que estaban repetidas. Pero ahí ya es otra cosa. ¿Sí? Para aplicar la regla de la suma, le piden que los casos sean disjuntos. ¿Sí? O sea, no quieren tener que ocuparse de cosas que se están contando de más. Quieren que si los que están en la heladería 1 no pueden estar acá. Así hacen la suma y ya está, no tienen que ocuparse de nada más. Sí, intersección quiere decir que cualquier elemento que está acá no puede estar acá. O sea, no hay ningún elemento que está en los dos conjuntos. ¿Sí? ¿Quedan? Tipo, ¿se ve la idea? Sí, profe, se entiende. Ajá. Bien. Entonces vamos a mirar la regla del producto. Entonces, supongan que ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tomar primero un helado en la heladería 1 y después un helado en la heladería 2. Heladería 1 y después uno en la heladería 2. Entonces, ¿de cuántas formas podemos escoger los dos gustos? Porque ahora ya tenemos dos. Vamos a tomar primero uno en la heladería 1 y después
otro helado en la heladería 2. Entonces al final vamos a haber elegido dos sabores. Entonces, ¿de cuántas formas podemos hacer eso? 3×4. 3×4, ahí está. 3×4. Exacto. Porque el primer paso que sería, escojo un helado en la heladería 1. Y ahí tenemos 3 posibilidades. Que ya no me acuerdo cuáles eran. Chocolate, menta y frutilla. ¿Sí? Estas serían las posibilidades que tengo para la heladería 1. Ahora, una vez que tomé un helado en la heladería 1, puedo ir a la otra heladería y ahí tengo las 4 posibilidades, ¿no? Si yo cogí chocolate en la primera, puedo agarrar cualquiera de los 4 sabores en la segunda. O sea, acá tenemos 4. Se arma un helado entre heladería. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si cogimos chocolate, después cuando vamos a la segunda, hay 4 posibilidades. Si escogimos menta, también 4 posibilidades. Y si escogimos frutilla, 4 posibilidades. Entonces, la cantidad total de formas de elegir los 2 sabores, o todo, digamos, sí, la cantidad de maneras de elegir los 2 sabores va a ser 3×4, porque tengo 3 posibilidades en la heladería 1, y después por cada una de las selecciones que puedo hacer, después en la heladería 2 tengo 4 posibilidades. Ah, si podés combinar en la misma, ella es distinta. Sí. Entonces, la cantidad de formas de elegir los 2 sabores es 3×4. ¿Sí? Entonces, la idea de la regla del producto es esta. Tenemos cierto procedimiento que queremos hacer, que acá lo que queremos hacer es escoger 2 sabores de helado. Y lo separamos en 2 etapas. La primera etapa sería, elijo cuál es el gusto que voy a tomar en la heladería 1, y la segunda etapa es, elijo el gusto en la heladería 2. Entonces, la regla del producto lo que les dice es que el total va a ser la cantidad de formas que tenían para hacer la primera etapa por la cantidad de formas que tienen para hacer la segunda etapa. 12. 2. ¿Sí? Entonces, la regla del producto lo que hacemos es eso. Queremos contar cierta cosa y lo separamos en varias etapas. ¿Sí? Acá la primera etapa es la heladería 1 y la segunda la heladería 2. Y después contamos cuántas posibilidades hay en cada etapa y después multiplicamos todo. Acá no tienen por qué servir juntos. Sí, para la regla del producto no necesariamente. De hecho, podríamos decir, escojo 3 sabores en la misma heladería 1, por ejemplo. Entonces puedo escoger chocolate 3 veces seguidas. O cualquier otro. Sí, entonces para la regla de la suma sí es bien importante que tengan casos que sean disjuntos, pero para la regla del producto no. Ahí no hay problema. O sea que en vez de sabores serían porciones de helado en este caso. Claro, en ese caso, Ahí si no, está. no tendría que sumar, tipo como las 2 heladerías que fuesen una sola. Ah, claro, el tema es que una cosa sería, vos escoges un solo sabor entre todos los posibles que hay en la heladería 1 y en la heladería 2, que eso sería la regla de la suma, y es que sumamos, porque si está, cuántas posibilidades tengo en una heladería, cuántas posibilidades tengo en la otra, como no hay ninguno que se repite, sumo todo, y eso me da el total de los sabores que están disponibles, digamos. En cambio, lo que hicimos acá en la regla del producto fue decir, primero voy a la heladería 1, tomo un helado, y después voy a la heladería 2 y tomo Ah, otro helado. ahí va. Entonces tenés para Pero en el que planteó recién, que dijo, por ejemplo, que podía agarrar tipo los 3 de la 1 y después ir a la 2, en ese caso sí, como suma los conjuntos de las 2 heladerías en uno solo.
Claro, sería tipo, escoges 3 sabores en Sería la tipo heladería 1 y 7 después factorial. Ahí va. Claro, igual es tipo, decís, voy a escoger 3 sabores en la primera heladería, y para cada elección que vas a hacer, tenés 3 posibilidades. Te va a quedar 3 por 3 por 3. Porque para el primer sabor tenés los 3, estos 3. Para el segundo tenés otra vez estos 3, y para el tercero tenés otra vez estos 3. Ok. ¿Dudas hasta acá? ¿Van quedando convencidos? Por ahora, sin dudas. Por ahora sí. Bárbaro, entonces vamos a hacer un ejercicio con esto. ¿Cuál es? El 1, creo. Sí. No sé, dijiste 3 formas en la etapa 1 y 4 formas en la etapa 2, ¿verdad? Ahí está. Entonces el total te queda 3 por 4. Ahí está. Entonces, el ejercicio 1 nos dice esto. Tenemos un alfabeto que hay 5 vocales y 22 consonantes, y después queremos construir palabras que tengan 6 letras y que no haya 2 consonantes pegadas o 2 vocales pegadas. Entonces, antes de meternos con la condición esta de las consonantes y de las vocales, nos vamos a preguntar simplemente cuántas palabras de 6 letras podemos hacer. Primero vamos a pensar esto. Primero, antes de mirar la letra del ejercicio, digamos. Primero, ¿cuántas palabras de 6 letras? Sin más nada. Considerando el alfabeto de 27 letras. Sí. ¿27 a las 6? Ahí está. Porque ¿qué pasa? Nuestra letra va a ser algo así. Sí, se pueden repetir. Ahí está. Vamos a tener 6 letras. Esta va a ser la primera letra, la segunda letra, y así. Entonces, para la primera letra, ¿cuántas posibilidades hay? 27. 27. Podemos poner cualquier letra, no hay ninguna restricción. Claro, pero como no tenés como condición que no se repitan en cada una de las, no sé cómo llamar, en cada una de las letras va a tener 27 opciones. Exacto. Como no le estamos pidiendo nada raro, simplemente queremos 6 letras, en cada letra tenemos las 27 posibles. ¿Sí? Entonces acá otra vez, 27. Para la tercera igual, 27. 27, 27 y 27. ¿No? Para la primera letra no hay ninguna restricción, ponemos cualquiera. Para la segunda, ninguna restricción, ponemos cualquiera. Y así en cada uno. Opa, opa, andan volando los chats. Está, entonces, por la regla del producto, la cantidad total de palabras va a ser 27 por 27 por 27 por 27 por 27 por 27. 27 a las 6. 27 a las 6. Palabras de 6 letras. Pero no tiene restricciones, o sea, Sí. dice, Ah, sí, sí, en la letra les piden que no haya 2 vocales seguidas ni 2 consonantes seguidas. Pero es que primero vamos a pensar simplemente 6 letras sin pedirle más nada. Así es una aplicación de la regla del producto más tranquilo. Sí. Ahora vamos a pensar de 6 letras y además que verifiquen esta condición. Disculpa, ¿me puedes explicar lo de la primera y segunda letra que no lo escuché? Ah, Pues, entonces vos decís, voy a construir la palabra de 6 letras. Entonces, la primera letra no tiene ninguna restricción. Puedo poner cualquiera de las 27 letras que tenemos disponibles. Después, la segunda letra, también puedo poner cualquiera de las 27.
Porque acá estamos pensando 6 letras sin ninguna restricción. Entonces acá, en el segundo lugar, igual, puede ir cualquiera de las 27 letras. Después en el tercer lugar también, puedes poner cualquier letra. Tenés 27. Y así va a haber, en cada letra tenés todas las posibles. Ah, sí, no le estamos pidiendo que tenga sentido. Son palabras, digamos, entre comillas. Sí, vamos a usar el término palabra un poco relajadamente en el curso. Claro, son tipo secuencia de letras. Ahí está, sí, exacto. Ahí está, poner 6 as es una palabra válida. Sí, totalmente. En el caso de que no tenga restricciones como en el ejercicio. Ahí está, en el caso de que no haya restricciones, la cantidad de palabras de 6 letras va a ser 27 a la 6. ¿Sí? Entonces ahora sí, vamos a hacer el ejercicio. Entonces lo que queremos es, ¿cuántas palabras de 6 letras que no tengan 2 consonantes o 2 vocales juntas? Eso sería 22 a la 3 por 5 a la 3, ¿no? Sí, ahora mira, que tengan 2. Va por ahí. Entonces pensemos así, supongamos que la palabra empieza con vocal. Que acá pongo una vocal. Realmente al tener 6 letras no importa con cuál empiece porque va a haber 3 y 3. Porque al no Sí, tener, no al Si importa. repetir dos empezás, es juntas, que hay dos casos Mm. diferentes. Si empezás con vocal o empezás con consonante. Claro, te condiciona la letra que empieza. Ahí está. O sea, como que al final en los dos casos va a haber la misma cantidad de palabras, pero tenemos que mirar los dos casos. ¿Sí? Entonces la idea va a ser eso. Vamos a separar primero las palabras que empiezan con vocal y después las que empiezan con consonante. Al revés. Empezando con vocal y segundo empezando con consonante. Y vieron que acá tenemos dos casos disjuntos, porque si la palabra empieza con vocal, no puede empezar con consonante. Entonces estamos bien como para aplicar la regla de la suma, porque nuestro problema lo separamos en dos casos que son disjuntos. ¿Sí? Ninguna palabra que contemos acá la podemos volver a contar acá. ¿Sí? Entonces, si empezamos con vocal, ¿cómo nos va a quedar? 3, 5, 6. Igual se sumarían entre ellas, ¿no? Porque tiene que pasar sí o sí una. Ahí está. En dos casos. Claro, el total va a ser la suma de las que contemos acá más las que contemos acá. Porque como que todas las palabras las separamos en dos grupos, las que empiezan con vocal y las que empiezan con consonante. Contamos cada grupo y como son grupos disjuntos, el total va a ser la suma de la cantidad que hay en cada uno. O sea que siempre que tenés, te conviene detectar si hay grupos disjuntos para saber, para aplicarte la regla de la suma, en ese caso. Sí, a ver si podés como que separarlo en casos que podés contar más fácilmente y contás cada caso por separado y después sumas todo. Y en este Entonces, caso, en la primera letra habrían 5 opciones, ¿no? sí, exacto. Sí, o sea, la idea es, queremos contar todas las palabras que tienen 6 letras, pero que no hay ni 2 vocales seguidas ni 2 consonantes seguidas. Entonces lo que hacemos es, esa cuenta la vamos a separar en dos. Primero vamos a contar las que cumplen esto, o sea, 6 letras, y no tienen 2 consonantes ni 2 vocales seguidas, y además empiezan con vocal, y después las que además de cumplir todo esto, empiezan con consonante.
Entonces lo que hicimos fue separar las palabras que cumplen esto de acá, las palabras que queremos contar, las separamos en dos grupos, las que empiezan con vocal y las que empiezan con consonante. Y lo que es importante ahí es que esos dos grupos son disjuntos, ¿sí? Las palabras que están en este caso no pueden estar en este caso. Entonces, pues lo que vamos a hacer al final, acá vamos a contar la cantidad de palabras que están acá, vamos a contar la cantidad de palabras que están acá, y al final sumamos. Y podemos sumar porque son dos casos disjuntos, o sea, no hay ninguna palabra que la podamos contar más de una vez. ¿Sí? ¿Quedan convencidos de la idea? Bien, entonces, ahora sí. Ahí está, que ya me lo mencioné en el chat. Pero entonces, si empieza con vocal, me dijeron 5 posibilidades. Entonces, si empieza con vocal, ¿qué pasa con la segunda letra? Va a ser consonante. Ahí está, tiene que ser una consonante, porque si ponemos una vocal, estaríamos poniendo dos juntas. Entonces, si es una consonante, ¿cuántas posibilidades hay? 22. 22. Y después 5, 22, 5. Y en el otro lo mismo al revés. Ahí está, después acá va a ser una vocal, porque si ponemos otra consonante estaríamos repitiendo. Entonces, como es una vocal, 5 posibilidades. Y acá tiene que ir una consonante. 22 posibilidades. Después una vocal. 5 posibilidades. Y la última tiene que ser una consonante. Que son 22. Entonces, el total, en este caso, ¿cuántas van a ser? ¿Y por qué? 5 a la 3 y 22 a la 3 sería. Ahí está. Ahora aplicamos la regla del producto. Porque dijimos, primero escojo la primera letra, después escojo la segunda, después escojo la tercera y así. Entonces el total... Pero sería 5 a la 3 más 22 a la 3, ¿no? Bueno, acá es todo porque vos decís, cualquier vocal que pongas acá, después tenés las 22 posibles consonantes. Entonces, por cada elección que hagas en la primera letra, tenés 22 posibles elecciones en la segunda. Entonces te va a quedar 5 por 22. Porque por cada una de Ahí las va. 5 tenés 22. Ahí está, cada letra es una etapa. Entonces al final, por la regla del producto, multiplican todas las etapas. Entonces, por la regla del producto, hay 5 a la 3 por 22 a la 3 palabras. ¿Sí? Claro, o sea, acá, por más que vos elijas de las 5 vocales o de las 22 vocales, consonantes, no importa porque la letra se puede repetir. Lo Sí, único que está diciendo ella que no pueden estar dos vocales o dos consonantes juntas, pero nunca dice que se pueden repetir. ahí está, exacto. Pueden poner la misma vocal todo el tiempo. Ahí está, pueden poner todo A y después que la consonante sea B siempre. Exacto, entonces pueden repetir. La pusieron una letra pusieron la A al principio, después puede volver a aparecer. No hay problema. Y en el caso de la consonante sería lo mismo, pero al revés. Ahí está, Claro, empezando de derecha a izquierda. exacto, Claro, o sea, literalmente copias y pones en espejo y listo. Y se te tal pierde. cual. Empezás con consonante, Terminás de montar. tal cual. ¿No? Empezás con consonante, tenés 22. Entonces, si la primera es una consonante, la otra vocal. Entonces, sí, es tal cual pero no es tal cual este caso, pero visto al revés. Entonces, acá, vocal, 5 posibilidades. Entonces, si acá hay una vocal, el siguiente tiene que ser una consonante. 22 posibilidades. Si esa es una consonante, el siguiente una vocal. 5. Y si esa es una vocal, el siguiente una consonante. Y el último una vocal.
Entonces, por la regla del producto, otra vez, la cantidad total de palabras va a ser 22 por 5 por 22 por 5 por 22 por 5. Entonces otra vez nos queda 5 a la 3 por 22 a la 3. Bien, y ahora al final, ¿qué nos falta decir? Falta Que sumar por la las... regla de la suma, claro. Ah. ¿no? Ahí está, tal cual. ¿No? Lo que queríamos contar, que era la cantidad de palabras de 6 letras que no tienen consonantes y vocales juntas, los separamos en dos casos. Los que empiezan con vocal. Y ahí encontramos que hay 5 a la 3 por 22 a la 3 palabras. Y el otro caso era las que son empezando con consonante. Y ahí encontramos que hay 5 a la 3 por 22 a la 3. Entonces, como son casos disjuntos, como los dos casos son disjuntos, por la regla de la suma, la cantidad de palabras va a ser esto más esto. ¿Qué significaba hacer disjunto? Que no tenés ningún caso repetido. O sea que básicamente hablando criollo que son diferentes. Sí. Que ninguna palabra que te aparezca en este caso pueda aparecer también en este caso. Una palabra no puede empezar con vocal y con consonante al mismo tiempo. Exacto. Entonces, si una palabra la contaste acá, no la podés volver a contar acá. O sea, un ejemplo claro sería a, ba, 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 y el otro et. Y ahí serían disjuntos porque no se repiten. No, igual ahí las que dijiste fueron del mismo ¿Pero cómo era el conjunto, los dos. segundo? Tipo sería A, B, A, B, A, B, y después sería B, A, B, A, B, A, B, A. Ahí está. No. Ah, está bien. ¿Sí? O sea, en esta van a estar todas las que empiezan con vocal, las contamos acá, y las palabras que nos aparecieron acá, no pueden aparecer acá. Porque si empezaste con vocal, no podés al mismo tiempo empezar con consonante. ¿Sí? Entonces, separar en estos dos casos, como que te separa todas las palabras en dos grupos. Y no hay ninguna palabra que esté en ambos grupos al mismo tiempo. Ok. ¿Sí? O sea, lo que quieren evitar con eso de que sea disjunto es que haya algo que lo están contando dos veces. Porque si hubiera una palabra que puede estar acá y acá, al hacer la suma, la estaríamos contando dos veces. ¿Sí? Entonces lo que se quieren asegurar ahí es que los casos en los que están separando sean casos disjuntos, para no contar algo varias veces. Entonces hay 5 a la 3 por 22 a la 3, más 5 a la 3 por 22 a la 3 palabras. Y luego pues sí, y una sola por 2 también. Esto sería 2 por 5 a la 3 por 22 a la 3. Exacto. Bien, ¿dudas hasta acá? Por ahora no. Y La en parte este de la tema suma, no hay que explicar tanto como en el anterior, ¿no? Tipo, vos mencionás que es por regla de la suma de producto y ya está. No sí. es que tenga que demostrar todo. Claro, como que el argumento acá sería, uso la regla de la suma y tienen que especificar, digamos, son disjuntos, entonces eso me habilita a usar la regla de la suma y tal. Con lo último te referís a la parte de consumamos. A lo último disjuntos. Entonces lo que hicimos fue, queríamos contar estas palabras.
Entonces, como que contarlo de a una, no sé, depende si se puede, pero medio... Entonces lo que hicimos fue, dijimos, primero vamos a contar las que verifican todo esto y además empiezan con vocal. Y después vamos a contar las que verifican todo esto y además empiezan con consonante. Entonces lo que es bien importante al hacer esa como separación en dos casos es que no puede haber una palabra que esté en los dos grupos. ¿Sí? Porque la idea va a ser contar los que están, las que verifican esto, después contar las que verifican esto y sumarlas. Pero si existiera una palabra que puede estar en los dos casos, cuando hacemos la suma, esa palabra la contamos dos veces. ¿Sí? Entonces por eso es importante lo de disjuntos. Disjuntos quiere decir que si una palabra está en este caso, no puede volver a aparecer en este otro caso. Eso es para asegurarte que todas las cosas las cuentes una sola vez. ¿No? Entonces las que están acá son todas las que empiezan con vocal. Entonces si vos tenés una palabra que empieza con vocal o que empieza con A, automáticamente en este caso no puede estar, porque para estar acá tiene que empezar con consonante. Entonces ninguna palabra que está acá va a volver a aparecer acá. Entonces cuando hagas la suma no hay problema, porque nada lo vas a contar dos veces. Bien. ¿Alguna otra duda hasta acá? Por ahora todo bien. Vamos a Sí. hablar de... Sí. Ahora, a continuación, vamos a ver cómo sería en un caso más general, ¿no? Tipo, sin especificar cómo empieza y cómo sigue. En realidad acá ya lo terminaste. O sea, vos querías contar cuántas palabras había y ya las contaste todas. Ah, está. Yo pensé que también se resolvía de una forma más general. Ah, tipo, sin preguntarte cómo empieza, y de repente, Sí, ay, yo como qué una sé. incógnita. Pero así está correcto. Sí, sí. Ah, está. Es que ahí ya estás contemplando el grupo entero. Claro, acá ya las miraste todas. Las separás en dos casos y entre los dos casos te reunís todas las palabras que querés. Ah, en la suma te aparece este 2 porque te queda 5 por 22 a la 3 más 5 por 22 a la 3. O sea, dos veces 5 por 22 a la 3. Entonces solo puedes escribir con la suma o decir, como aparece dos veces, pones 2 por este término. ¿Te puedo hacer una consulta ahí? Dale. Y ahí no tendría que ir un paréntesis antes del 5 a la 13 para resolver eso, para que quedara esa expresión, porque, digamos, el 2 por, entre paréntesis 5 a la 3 por 2 por 22 a la 3, o no. Como No es es todo un necesario. producto, no importa. Podés tipo hacer primero 5 a la 3 por 22 a la 3 y después multiplicarlo por 2, o multiplicar el 5 a la 3 por 2 y después multiplicar por lo otro. Perfecto. El Bien, bien. producto no tiene problema con temas de orden, digamos. Podés ir multiplicando como quieras y vuelvas a llegar a lo mismo. Bien, bien, gracias. Bien. Entonces vamos a pasar a hablar de permutación. Entonces, supongamos que tenemos un conjunto con n elementos. Dar una permutación de estos n elementos es hacer una lista ordenada, donde aparecen todos, y no repetidos. ¿Sí? Entonces, una permutación de los n elementos es una lista ordenada. Entonces, por ejemplo,
Supongamos que nuestro conjunto son, tenemos 3 letras, A, B, C. Punto A, B y C. Entonces, ¿qué podrían ser permutaciones de este conjunto? Sería O sea, armar la una... cantidad de veces sería, no sé, B a C, C Ahí a B, está. cosas así, ¿no? O sea, sería 3 a la cantidad de elementos, algo así. Ahora miramos. ¿Sería 3 factorial? Sí, La cantidad de formas que se pueden ordenar esas tres palabras, esas tres letras. exacto. Entonces, ejemplos de permutaciones sería, agarro una de estos 3 para poner primero, por ejemplo, B. La Agarro permutación siempre es del tamaño del conjunto, ¿no? Sí, si tienen Ah. n elementos, en la permutación aparecen n elementos. Ok, gracias. Sí. Entonces está, escojo una para poner primera, por ejemplo la B, después escojo una para poner segunda, la C, y cojo una para poner tercera. Esto sería una permutación. Otra sería, yo qué sé, C, B, A. A, B, C es una. Y, no sé, B, A, C. Todas estas son permutaciones. Bien. Entonces ahora vamos a contar cuál es la cantidad de permutaciones del conjunto ABC. Entonces, para armar una permutación tenemos que escoger cuál ponemos primero, cuál ponemos segundo y cuál ponemos tercero. ¿No? Para el que va primero, ¿cuántas posibilidades tenemos? 3. Ahí está. Puede ir cualquiera de estas 3, A, B o C. Tenemos 3 posibilidades. Después, para la segunda letra, ¿cuántas posibilidades tenemos? 2. 2, ahí está. Podemos poner cualquiera menos la letra que ya pusimos acá. Por ejemplo, si acá pusimos una B, después acá no puede volver a aparecer la B. Solamente nos quedaría A y C para escoger. Entonces acá tenemos 2 posibilidades. Y después en la última, una sola, porque ya pusimos, por ejemplo, la B acá, pusimos la C acá, la única que nos queda para poner acá es la A. Una posibilidad. Sí, acá no repetimos, simplemente agarramos los elementos del conjunto y los ponemos en algún orden. Entonces acá nuevamente, por la regla del producto, tenemos 3 por 2 por 1 permutaciones del conjunto ABC. Que es 3 factorial, exacto. Con la notación de factorial están todos cómodos. Sí. Ajá. Hasta el factorial, 3 factorial es hacer 3 por 2 por 1. 4 factorial hacen 4 por 3 por 2 por 1. Se agarran el natural y después lo multiplican todos para atrás. Hasta 1. ¿No? N factorial va a ser n por n-1 por n-2, etcétera, hasta 2 por 1. ¿Sí? Entonces ahora en general, ¿cuál va a ser la cantidad de permutaciones de n elementos? N factorial. N factorial. Porque acá, ¿qué pasa? Acá tenemos que poner n, ¿no? 1, 4 puntitos. Entonces, para el elemento que va a ir primero, ¿cuántas posibilidades hay? N. N puede ir cualquiera de los elementos del conjunto.
n posibilidades. Después, en el segundo lugar, ¿cuántas posibilidades tenemos? n-1. n-1. Ahí está, puede ir cualquiera de los elementos menos el que ya pusimos en el primer lugar. Entonces acá ¿Por nos qué queda sería n-1. n-1? Porque vos estás fijando un valor en la posición 1 en n. Entonces, como vos no sabés qué elemento va a Ah, ser de claro. n, le quitas 1 y listo. Claro. Está, Intento gracias. intentar como fijar el número nomás y ya está. Como si le estoy quitando 1 nomás. Ahí está, sería como, en este caso, está en el primero pongo una A. Tengo entre las tres posibilidades, elegí la A. Entonces, para las que vas a poner acá, te queda solamente la B y la C. O sea, te quedan solamente dos. Está la posición que está a la izquierda. Ahí está, n es la cantidad total, entonces en el primer lugar no había ninguna restricción, poder cualquiera de los n. Pero una vez que pusiste uno acá, ya solamente te quedan n-1 elementos. Entonces para el segundo lugar tenés n-1 posibilidades. Y en el tercer lugar, n-2. n-2. Puede ir cualquiera menos el que pusimos acá, menos el que pusimos acá. Y en el último lugar, ¿cuántas posibilidades tenemos? n-n. n-m. Claro, el que es el último lugar es el n. ¿No? Menos n más 1, ¿no era? Más 1, Entonces, ¿no era? N menos N. N más 1 creo que era. sí, lo pueden pensar como n-n-1, o lo pueden pensar como que una vez que llegaron acá, hay n-1 que ya los pusieron en su lugar. ¿No? Una vez que Solo uno. llegan al tercer lugar, digamos, hay dos que ya los pusieron. Entonces, cuando llegan a este, que es el lugar n, sería el n-º lugar, ahí les queda uno solo para colocar, porque hay n-1 que ya los pusieron. Entonces acá les queda una sola posibilidad. Ah, claro. ¿Sí? Una vez que llegan acá, vamos a poner uno más. Sería el n-1, décimo lugar. Claro, era m menos r factorial, que era 0, y en realidad es 1. Entonces una vez que llegan hasta acá, ya hay n-1 que ya los acomodaron. ¿No? Entonces, para el siguiente ya les queda uno solo. No, de hecho, en este lugar, ¿cuántas posibilidades tienen? Dos. Ahí está, dos. Porque una vez que llegaron acá, hay n-2 que ya los colocaron. Entonces, de n, que era el total, les quedan solamente dos por colocar en algún lado. Entonces, acá tienen dos posibilidades. Profe, ¿qué significa décimo? Es como el lugar número n-1. Entonces, acá tenés el primero, segundo, tercero, y después este sería el lugar número n, que le llamamos el Sí, n-º. sí. Profe, ¿puedes subir un poquito hasta cuando puso el Sí. subtítulo por mutaciones? Subo. Ahí le saco captura y ya le aviso. Igual después los apuntes estos los subo al EVA. Copiá, Ah, vago. sí, pero para ir copiando. Bien. Yo ya estoy, ya le saqué foto. ¿Lo sube, Leo? Sí. Hay Ok. una pestaña que se llama, ¿cómo se llama? Materiales de estudio, creo. Hay una carpeta donde están todos Y sube los la clase a apuntes. YouTube. Sí. Sube la clase a YouTube, de verdad. Papá, me salió streamer. Bien. Entonces, por la regla del producto, ¿cuál es la cantidad total de permutaciones? N factorial. N factorial.
de permutaciones de n elementos va a ser n por n-1, por n-2, bla, 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 por 2, por 1. Y esto es n factorial. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No. Bien. Entonces vamos a hacer, ¿cuál se quiere hacer? El 8. Entonces ahora la idea es así. Lo que vamos a hacer es vamos a agarrar las letras que están en esta palabra, en algoritmo, y las vamos a permutar. Y queremos contar la cantidad de palabras que podemos construir. De nuevo, acá no nos importa si tienen o no sentido. Digamos que palabra es un poco Sí, pero relajado. no tenemos letras que se repitan. Por Ahí ejemplo, está. la O, porque tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 factorial en total, pero hay por lo menos la O que se repite. Entonces serían 9 factorial sobre 2 factorial, algo así. Opa, sí, sí. Andan volando. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que no entendí. El problema son estas de acá, ¿no? Porque si digamos fuera a permutar estos caracteres, ahí no hay problema. Porque son todas letras distintas. Está. El problema es que tenemos dos O's. Entonces, ¿cómo nos arreglamos? Entonces, la idea es esta. Si fueran todos caracteres diferentes, yo sé contar las permutaciones, ¿no? Es lo que hicimos recién. Entonces, nos vamos a acomodar para que sean diferentes. O sea, vamos a suponer que esta O es distinta de esta. Le ponemos nombrecitos distintos. Tipo, esta va a ser O sub 1 y esta va a ser O sub 2. ¿Sí? Entonces, vamos a diferenciar entre las O's. Entre las dos O. Es decir, vamos a contar las permutaciones de esto. Vamos a ponerle O sub 1 a esta y O sub 2 a esta. Entonces, ahora, ¿cuál es la cantidad de permutaciones con estos caracteres? 9 factorial. 9 factorial, ahí está. Acá tenemos 9 letras, que las estamos viendo como todas distintas, entonces la cantidad de permutaciones va a ser 9 factorial. Ahí, 9 factorial. ¿No? El problema de hacer esto es que hay cosas que las estamos contando varias veces. Porque si yo la O sub 1 la intercambio con O sub 2, es la misma palabra. Ahí habría que dividir entre 2 las posibilidades. Exacto. No, la idea esta de diferenciar entre las dos letras O es que si nosotros tenemos todos caracteres distintos, sabemos calcular las permutaciones. Es lo que hicimos recién. El tema es que como acá hay dos caracteres que son el mismo, no podemos contar las permutaciones de la misma forma que hicimos acá. Porque acá dijimos, agarro un conjunto que tiene n elementos y los permuto todos. Pero acá no podemos agarrar un conjunto con n elementos porque está la O dos veces. Entonces lo que hicimos fue decirle, esta se va a llamar O sub 1 y esta se va a llamar O sub 2. Así tenemos 9 caracteres distintos. Y ahí sabemos que al permutar 9 caracteres diferentes, nos dan 9 factorial. ¿Sí?
No sé, esto es algo como que en matemáticas se hace mucho como está. Yo sé, si fueran todos los caracteres distintos, sé qué hacer. Bueno, acá no son distintos, entonces me acomodo. Y después veo qué tengo que arreglar. Pero Podrá ser exagerado, pero podría ser una vez que haces toda la permutación, restarlo a la mitad, tipo que serían las opciones donde sí, o sub 1 Ah, el o te- sub 2 se intercambian. ahí está. Es Claro, exactamente lo que vamos a hacer. claro, el problema que tenemos acá es que estaríamos contando de más, porque tenemos dos letras repetidas. Exacto. Lo bueno sería es dividirlo entre 2 factorial por las dos O. Ahí está. El problema es que al hacer esto, al distinguir entre las O's, estamos contando de más. Exacto. Pero entre dos, está justo en el 2 coincide, pero ¿es entre 2 factorial o es entre la cantidad de veces que se repita la O? Es que son Entre- las permutaciones que puede hacer la O, por eso es factorial. Justo en ese caso Exacto. coincide. 2 factorial es 2. Ahí está. Ahora, cuando terminemos hacemos un ejemplo donde haya una letra que se repite 3 veces, por ejemplo, y ahí vemos bien por qué es factorial y no simplemente entre 2. Que acá digamos 2 y 2 factorial es lo mismo, pero ahí se ve un poco mejor porque tiene que ser un factorial. El problema es este, ¿no? Estas dos palabras, no. Y, ¿no? Si yo intercambio las dos O's de lugar, las estoy contando como palabras distintas, ¿no? Porque acá tenemos la O sub 1 primero y después la O sub 2, y en esta otra está la O sub 2 primero y después la O sub 1. Entonces, al hacer permutaciones de estos caracteres, estas las estamos contando como dos palabras diferentes, pero en realidad son la misma palabra. Sí, esto son la misma palabra, pero ahora estamos contando como distintas. Ahí está, el 2 factorial es porque la cantidad de veces que podemos permutar las O's dentro de una palabra. Exacto. No, porque ¿cuántas veces va a aparecer cada palabra al distinguir entre las O's? 2 veces en este caso. Ahí está, cada palabra va a aparecer 2 veces, porque una vez que tengo la palabra, por ejemplo, algoritmo, intercambio las dos O's y me da otra palabra al distinguir los Ya caracteres, entendí ahora pero es la lo de misma. las 3. Igual ahora lo hacemos con una con 3. Sí, pero fue como lo que hicimos hoy de ABC, tipo vas cambiando la O1, O2 y O3. Exacto. En el caso que sea una palabra que tenga 3 letras repetidas, se divide por 3 factorial porque esa palabra aparecería 3 veces. Entonces, si vos tenés una letra que se repite 3 veces, ahí está. No, aparecería 6 dividimos 3 veces. factorial. No, porque la palabra aparece sí. 6 veces. No, aparecería 6 veces, perdón. Sí, es verdad. Por la permutación de las letras. Bueno, sí es. Ahí está, exacto. O sea, cada palabra aparece 2 veces, porque una vez que tengo la palabra puedo intercambiar las dos O's y sigue siendo la misma palabra. Claro. ¿Sí? Entonces, la cantidad de palabras de permutaciones. Pero si fueran, por ejemplo, dos letras distintas que se repiten 2 veces. Ahí ¿cómo está, sería? ahora lo hacemos. Sí. Algoritmo es 9 factorial entre 2. Vamos a poner entre 2 por ahora. Es un 2 factorial, pero 2 y 2 factorial es lo mismo. Así que por ahora lo ponemos entre 2. Porque, ¿qué pasa? Cada palabra va a aparecer 2 veces, ¿no? Si yo distingo las dos O's, cada palabra aparece 2 veces. Entonces agarramos el 9 factorial y lo dividimos entre 2. ¿Sí? ¿De eso quedan convencidos? Eso, la división entre dos es en este caso porque tenemos dos, ¿no? En caso de haber más, y eso cambiaría. Ya. Ahí está. Claro, sería factorial. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo.
Entonces vamos a agarrar una palabra donde haya una letra que se repite 3 veces y alguna otra que se repite. No sé. Igual ahí sería por, o sea, si hubiera más letras que se repetirían, sería 2 factorial por, no sé, 3 factorial, cosas así, o sería Sí, 2 por 3 cosas así. ahora lo hacemos. A ver, ¿qué palabra hay que una letra se repita 3 veces? Milímetros, se repite la M y la I, va, aunque una I Milímetro. tiene tilde. Hamaca, ahí hay 3 As y ta. Entonces hacemos una que tenga. Ah, Tres. Vamos a la hamaca y después. Ah, palabra. El zorro de pana tiene 3A. pero no quería que se repita también otra letra más. Sí. Ananá, eso me gustó. Vamos a la ananá. Porque ahí confundimos todo. Ananá. Así tenemos una que se repite 3 veces y una que se repite 2 veces. Podemos hacer preguntaciones. Sí. Ahí sí que ese factorial, no sé quién lo calcula. Supongamos que no tiene tilde. No, sí. No, hoy no tiene tilde. No hay tildes. ¿Vieron? La palabra es una cosa sin sentido, las tildes no hay. Estamos suponiendo que no tiene tilde. O no, si quieren agarramos otra. No es clase de literatura. Ahí está. Está bien. Claro, que en esa tenés la O que se repite 2 y la... banana. Ahí está. Arreglamos fácil. Así no estamos con faltas. Bien, entonces, permutaciones de banana. Entonces vamos a hacer lo mismo. Distinguimos entre las A's y distinguimos entre las M's. Entre las 3A y las 2M. 3A, digamos. Profe, una pregunta. Sí. Después de terminar de escribir, ¿se puede subir un poquito? Que me perdí escribiendo. Subo. Gracias. Ay, no, lo de tirando fruta no. Entonces, distinguimos entre las 3 A's y las 2 M's. O sea, queremos permutaciones de... Vamos a hacer cantidad de permutaciones. De B. Vamos a ponerle 1, 2 y 3, 1 y 2. Entonces, la cantidad de permutaciones de esto, ¿qué sería? Seis 6 factorial. factorial, ¿no? Tenemos 6 caracteres, la cantidad de permutaciones, 6 factorial. Tercero el tema, otra vez, es que estamos contando de más. ¿No? Si permutamos las dos n's, nos da la misma palabra. ¿No? Si permutamos las n's, no, nos da la misma palabra. Por ejemplo, esto es lo mismo que es la misma palabra. Suponiendo que las A se mantienen en el mismo orden. Sí, por ahora, ya está.
Por ahora no le puse ningún nombre a las as. ¿Sí? Entonces, si tenemos una palabra, hacemos una permutación de estos caracteres con todo distinguido, y después intercambiamos las dos n's del lugar, al final es la misma palabra. O sea que ahí ya estamos contando todas las palabras 2 veces. Y después, si permutamos las as, también nos da la misma palabra. Entonces acá ya tenemos un montón de posibilidades, ¿no? Porque esta, acá sería 1, 2, 3. Acá entramos a intercambiar las as y tenemos un montón. Por ejemplo, tenemos, yo qué sé, 2, 1, 3. Después podemos poner la 3 al principio. Ahí está, vamos a tener 6 posibilidades. Vamos a tener 3, 1, 2, yo qué sé. Y esto va a ser lo mismo. Que hacer... Y eso se 3, 2, multiplica 1. también con la permutación de la n, ¿no, profe? Porque Ahí está. Y acá no sé qué me falta. 3, 1, 2. 1, 3, 1, 2. Ah, 3, 1 está acá. 1, 1, 3, 2 falta. 1, 3, 2. 2, 3, 1, profe. 2, 3, 1. Bien. 2, 3, 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánta cantidad de veces nos va a aparecer la misma palabra permutando las as? 6. Y eso es justamente 3 factorial, que es la permutación de 3 caracteres. Entonces, una misma palabra nos va a aparecer 6 veces, simplemente haciendo permutar las as. ¿Sí? Entonces tenemos que dividir el 6 factorial, lo tenemos que dividir entre 2, para no contar las palabras 2 veces al permutar las n, y después lo tenemos que dividir entre 6, o 3 factorial, para no contar una misma palabra 6 veces al permutar las as. O sea, te decís que es una división por el tema de que si vos estarías haciendo 6 factorial en total, estarías contando todos los casos que habría de reordenar la palabra. Claro, pero cuando vos dividís por las letras repetidas, estás disminuyendo los casos que vos estás contando de más. Exacto. Entonces, cada vez que, no sé, tenés, no sé, la A que está repetida 3 veces, la dividís el 6 entre 3, y también por las A por por las N, por el tema de que estás contando casos de más cuando se repiten. Ahí está. Al distinguir todos los caracteres, estamos contando las palabras un montón de veces. Porque si intercambiamos las n de lugar, es la misma palabra. O sea, esta de acá es la misma que esta. Claro, no Pero, quedaría, o sea, están diciendo en el chat porque quedaría 6 factorial sobre 2 factorial sobre 3 factorial. Quedaría 6 factorial dividido por las letras que se están repitiendo. No se dividirían entre ellas. Ahí están las permutaciones de todos los caracteres distinguidos, 6 factorial. Entonces ahí tenemos que dividir entre 2 o 2 factorial para no contar estas 2 veces, ¿no? Que las permutaciones de las n no te hagan nada. Entonces, 2 factorial. O 2, porque 2 y 2 factorial es lo mismo. Y después tenemos que dividir entre 3 factorial, porque acá al permutar las as, estamos contando todas las palabras 6 veces. Entonces ahí dividimos entre 3 factorial. Así que igual es lo mismo que pusieron arriba, que era 6 factorial dividido entre 2 factorial, y después todo esto dividido entre 3 factorial. Es lo mismo. En el denominador ahí usaste la regla del producto, ¿no? Sí, ahí está. Porque no son disjuntos. Es como que permuto las n's, estoy contando todo 2 veces, y después permuto las as, y estoy contando todo 3 factorial veces.
Entonces hay que dividir por las que están de más al permutar las n's, y también hay que dividir por las que están de más al permutar las a's. Pero digamos, a todos ¿Ya les quedó sabe qué claro. ejercicio vamos a hacer la clase que viene, profe? ¿Cómo pasa a ver? Creo que también nos da para hacer uno. Sí, nos da para hacer uno que creo que es más cortito que lo quería hacer. Y la que viene, arrancamos con arreglos y combinaciones y hacemos algo con eso. Ok, gracias. Lo último, lo del 3 factorial, 2 factorial. El práctico ¿es para la semana esta o lleva un poquito de la próxima? No, yo creo que vamos a estar las 2 semanas con este. Sí, porque lo veía medio largo, tiene como Sí, 15. además, como que decís, voy a contar cosas, parece medio inocente, pero se puede poner medio, Es que sí, medio yo iba a molesto. preguntar tipo, después de esta clase, tipo, ¿cuáles podemos hacer? Porque hay un par que... Hasta ahí, ahora les digo al final cuáles son con las cosas que hemos hecho hasta ahora, que me parece que no son muchos. No entendí muy bien por qué se divide primero por 2 factorial y después por 3 factorial. Vos decís, yo distingo entre todas las letras, y al distinguir entre todas las letras me da 6 factorial. El Sí. problema al hacer esto es que si vos intercambiás 2 n's de lugar, te da la misma palabra, pero vos la estás contando como una palabra diferente. Ok. Entonces, todas las palabras que podés obtener al permutar estos caracteres, si lo mirás distinguiendo entre las n's, te van a aparecer todas 2 veces. Porque tenés por acá la palabra banana, si vos intercambiás las 2 n's, sigue siendo banana. ¿Sí? Entonces todas las contás el doble. Entonces tenés que dividir entre 2 para contarlas una sola vez. O sea que no te importe si primero está la N1 o primero está la N2, porque al final es lo mismo. ¿Sí? Ok. Entonces este 2 te aparece por eso. Y después el 3 es porque si vos permutás las A's, también todas estas palabras son todas la misma, son todas bananas. No te importa si primero está A sub 1 o primero está A sub 3 o primero está A sub 2. Entonces, no te importa en qué orden aparecen las A's cuando les pones un nombrecito distinguido, digamos. Entonces, cualquier palabra que vos formes permutando estas letras, cuando vos distinguís entre las A's, te va a aparecer 6 veces. Entonces, ahí tenés que dividir entre 6 para no contar todo un montón de veces, para contar esto una sola vez. Claro. Profe, creo Entonces, que María, un poco el hecho de que el 6 pusieran y el 3 total factorial. ahí el 6 factorial dividido 2 factorial y 3 factorial los pusiera juntos, porque parece que o se suman o se multiplican cuando no es ninguna de las dos. Claro, acá son todos multiplicados todos. Es 2 factorial por 3 factorial. Es como que agarrás las 6 factorial en total, y primero pueden pensar que primero lo dividen entre 2 para arreglar el problema de las n's. Y después lo dividen entre 3 factorial para arreglar el problema de las a's. Pero dividir primero entre 2 y después entre 3 factorial, al final es como dividir entre 2 por 3 factorial. Claro, ahí, profe, además de 2 factorial, podría ser entre 2, no, normal, Sí, ¿no? sí. Si es algo de desarrollo, lo pueden dejar así, ya está. A veces cuando hay múltiple opción, hay alguna opción que está un poco más reducida y es esa. Entonces, depende un poco cómo sale el ejercicio. ¿Sí? Pero básicamente esto de las permutaciones de las letras de una palabra, lo que hacen es la cantidad de caracteres en total, factorial, y después se fijan cuántas veces se repite cada letra. Acá tenemos una N que se repite 2 veces, o que aparece 2 veces, entonces dividen entre 2 factorial, y después tienen la A que aparece 3 veces, entonces dividen entre 3 factorial. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces vamos a mirar... Sí, igual en el chat pusieron algo, profe, que no. Tipo, ahí pusieron que si se repetía otra letra tenía que multiplicar por 4 factorial. Pero ahí va, la letra se repite 4 factorial, no está bien, nada.
Ahí está, una letra que, claro, si tiene una letra que se repite 4 veces, dividen Sí, entre está 4 bien, está bien, está factorial. bien. Sí, Exacto. sí, sí. Entonces vamos a mirar, ¿cuál se quiere hacer? Vamos a hacer el 5C, que en principio uno diría, ¿qué tiene esto que ver con permutaciones? Pero va a salir por ahí. Este es el 5. Entonces, el tema es así, tienen un tablero de ajedrez, que es 8 por 8, 8 cuadraditos por 8 cuadraditos, y después tienen una torre que está en la esquina de abajo a la izquierda, y quieren llevarla a la esquina de arriba a la derecha. Entonces vamos a hacer un dibujito primero del tablero. Entonces, tenemos un tablero así. ¿No? Acá hay 8 cuadrados, 8 filas, digamos. Aquí, ¿no? Y 8 columnas. Si fuera una letra de parcial, les decimos que es 8 por 8. Sí, no tiene por qué saber eso. De hecho, yo busqué cómo era el tamaño. Entonces, tienen una torre que está acá. Y la quieren llevar hasta acá. Este es como el final, digamos. Y lo único que pueden hacer es movimientos o a la derecha o para arriba. No pueden ir para atrás. Entonces solamente pueden ir o para la derecha o para arriba. Y hay que contar cuántos recorridos distintos puede hacer la torre. Entonces vamos a ver un poco cómo podemos codificar esto, digamos. Entonces, por ejemplo, un posible recorrido, ¿qué sería? Una pregunta, profe, ¿se puede mover de un casillero solo, verdad? Ahí está, hacemos como que se mueve uno, que puede ser a la derecha o arriba, y después se mueve otro, que puede ser a la derecha o arriba, y así. Sí. Está perfecto, pero da uno. Sí, de a uno. Bien. Entonces Gracias. podemos ver tipo 5 veces a la derecha, pero lo pensamos como que es Claro, una y pero otra y otra. un caso. Ahí va, ahí va. Ahí está, exacto. Sí, porque si no es bastante más complicado para contar. Entonces, un posible trayecto, ¿qué sería? O un posible Hacer todo recorrido. por la derecha y Ahí está. después subir todo para arriba, como dice. Hace todo para acá y después sube todo. O todo para arriba, después todo para la derecha. También. Después todo para arriba, después todo para la derecha. Entonces, este violeta primero, que es todo para la derecha y después todo para arriba. Vamos a describir un poco el movimiento. Entonces, si hace un movimiento a la derecha, ponemos una D, y si hace un movimiento para arriba, ponemos una A. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Este va a ser, entonces hace a la derecha. ¿Cuántas veces tiene que hacer? 1, 7Ds 2, y 3, 4. 7A. Ahí está, va a ser 7 Ds. 7 y después 7 As. Una más. Tac. ¿Sí? Entonces, este sería, hace todo por acá y después todo por arriba. O sea, 7 Ds y después 7 As. Después el otro que me dijeron era todo para arriba y después... 7A y 7D. Exacto. Se hace así y después viene todo por acá. Ahí va a ser primero las 7 As y después 7 Ds. Va a ser. Solo cambiar las D del lugar y listo. Ahí está, exacto. ¿Cuántas hay? 7. Y después las 7 Ds. 7. Ahí está, exacto. Y después puede ser alguno entre medio, yo qué sé.
¿Siempre son No. 14 movimientos? Ahí está. Porque al final, ¿qué pasa? En este tuvo que hacer 7 veces para la derecha y después 7 veces para arriba. Y el otro hizo 7 veces para arriba y 7 veces a la derecha. O sea, lo que tiene que hacer al final van a ser 7 movimientos para arriba y 7 movimientos para la derecha. Y los podemos poner en cualquier orden. Por ejemplo, si hacemos, yo qué sé. Aunque lo hagas en diagonal también sería 7 y 7. Ahí está, vamos a hacer, escribamos uno cualquiera, yo qué sé. Sería arriba, arriba, derecha, arriba, derecha, arriba, derecha. Sería Tipo A, D, escaleta, A, sí. D, A, D, A, D, A, D, A, D. Así O se de llaman A, de 14 letras. Ahí está, ¿y qué me falta? O sí, Tengo también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y una D me falta, ¿no? No creo que te pasaste en una. Me pasé, pero por todos lados. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, No, sí está 7. bien. 1, 2, Está bien. 3, 4, 5, 6. Son 14 en total. Bárbaro. Entonces, ¿esto qué sería? Sería arriba, derecha, arriba, derecha, arriba, derecha, arriba, derecha, arriba, derecha, arriba, derecha, arriba, derecha. ¿Sí? Entonces, un recorrido que hace la torre es una palabra donde hay 7 Ds y 7 As. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos que contar? Las permutaciones, en realidad, de A y de D. Exacto. La cantidad O de sea, recorridos. ¿en La qué cantidad momento de se veces. puede mover arriba y en qué momento a la derecha? Exacto. La cantidad de recorridos va a ser lo mismo que la cantidad de permutaciones de estas cosas. O la cantidad de palabras que tienen 7 Ds y 7 As. Y esto ya me lo están diciendo en el chat. De palabras que tienen 7 As y 7 Ds. ¿Y esto cuánto es? 14. No me sale 12. 14 factorial. Ahí está, 14 factorial. 7 por 7, 7 factorial por 7 factorial. 7 factorial es. Ahí está. La cantidad total de caracteres que tenemos es 14. Entonces arriba va un 14 factorial. Y después tenemos la A, que se repite 7 veces. Entonces dividimos entre el 7 factorial. Y la D, que aparece 7 veces, dividimos entre el 7 factorial. O sea, esto sería como lo venimos viendo, ¿no? Pero digo, también se podría ver, por ejemplo, cuántas posibilidades, que ya me definí que son 14 movimientos. ¿Cuántas chances tengo para el primero? 2. ¿Cuántas chances? O sea, también puede ser que eso dé igual a 2 a la 14, ¿o no? Porque, claro, si lo pensás así, estás como considerando la posibilidad que haga todo para arriba. Porque te querés hacer 14 movimientos, pero además querés que 7 sean para arriba y 7 sean para la derecha. Tienes que tomar eso en cuenta, además. O sea, tu destino más allá de eso es siempre F, ¿no? Era F. Ahí está, sí. Entonces, o sea, de todas maneras, la forma en que te muevas, ya sea al azar, prácticamente va a ser siempre 7 y 7, a menos que hagas movimientos hacia la izquierda. Exacto. O sea, O hacia abajo. cualquier trayecto que O hagas. hacia abajo. Que empieces a llenar todo el recorrido usando todos los cuadraditos. Ahí está, y Es ahí que igualmente, porque de cualquier solo querés- manera que vayas, es que 7 veces a la derecha y 7 veces arriba. Ahí está. Igual ahí no tendría solución, ¿no, profe? O sea, si ponemos que puede ir a la izquierda y Ahí ya es abajo, tremendo lío. tipo, hay casos en los que nunca llega, digo, es infinita. O sea, llega así, pero te lo dice el ejercicio, solo se puede ir hacia arriba y hacia la derecha. Sí. Si no, sí, puedes hacer tipo un trayecto infinito que se pone a dar un montón de vueltas y después recién va. Pero vos querés solamente arriba y solamente a la derecha. O sea, una vez que subiste ya no podés bajar, y una vez que fuiste a la derecha ya no podés volver para atrás. Solo la cantidad de movimientos mínimos. Sí, En el ahí caso está. de que una pregunta, en el caso de movimientos que se pudieran mover hacia la izquierda y hacia abajo, también sería, se le llama, para simplificarlo, podrías poner NA, o sea, NA y ND, para simplificar que, o sea, que abarque todo. Así como cancelar el uno para la derecha.
sea, lo que hace básicamente es tipo no contarlo, sino poner n a lo que decís que como agarra un trayecto infinito. Ah, claro, porque si podés ir para atrás o para la derecha, tipo puede llegar un momento y que empiece a andar Claro, como en círculo. por eso, ahí sería NA y NS y terminaría quedando en n factorial, ¿o no? No, pues sí puede volver al Creo mismo que sería lugar. N. No puede volver, tipo ir de derecha a izquierda 1 millón de veces. Tipo, te puede Claro, cambiar ahí el Por tenés, eso circuito. mismo. tipo, tenés como infinitos recorridos, porque podés dar vueltas la cantidad de veces que quieras y podés ir para atrás Claro, y ahí para va a ser adelante. infinito, tipo, no va a ser n Sí. factorial. Puedes decir, Ah, vengo acá y eso que después acá doy infinitas vueltas y sigo y en- sigo y sigo y sigo y Entonces, después voy. entonces se podría, esto no lo sé, se podría decir infinito factorial. Y ya es infinito, ya. Igual como que Sí, claro, el ya cuenta, factorial que ¿no? tenés que ir como para atrás, tipo multiplicando. Entonces tendrías que hacer como que infinito menos uno, pero Sí, o sea, sí, entiendo, pero era una duda nomás. sí, pero sí, o sea, si podés empezar a ir para atrás o para abajo, ahí ya te quedan infinitos recorridos. Ya no, como que ahí ya no tiene mucho interés contarlos porque son infinitos. Profe, yo tengo una pregunta. En este ejercicio en específico, ¿por qué lo dividimos entre 7 factorial por 7 factorial? Porque Ah, por más que hayan posiciones que se repitan, el recorrido en sí es otro. Y acá no están pidiendo el recorrido. claro, pero si vos intercambiás esta A con esta, por ejemplo, es el mismo. Entonces, pero una vez que vos tenés el recorrido escrito, si vos permutás las A's del lugar, te queda el mismo recorrido. Se da lo mismo que en el caso de Mm, banana. entendí. Ahí está, lo mismo que acá. O sea, cuando entramos a permutar acá las A's, nos daba la misma palabra. Y estas como son la misma, no la queréis contar 6 veces. Entonces ahí dividíamos entre 6 o entre 3 factorial. Acá igual, si vos entras a permutar las A's, va a ser el mismo recorrido. Y como querés contar cada recorrido una sola vez, dividís entre 7 factorial, que es la cantidad de veces, de formas de permutar las A's. A ver si entendí. Entonces, esto es como algo que vamos a hacer bastante en conteo, hay como ciertas cosas que sabemos cómo hacerlas, y después ciertos problemas queremos ver como que dónde nos podemos acomodar. Porque una vez que escribimos esto así, que codificamos el problema de esta forma, ya no nos importaba si era una torre que se movía por un tablero, no me importa. Son solamente las permutaciones de estos caracteres. Entonces, como que esta idea de ciertas cosas sabemos cómo hacerlas, y cuando tengamos un problema, vamos como que a buscar un poco dónde lo encajamos. ¿Sí? Como que sabemos hacer estas cosas, entonces con eso nos vamos a acomodar para contar. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿Cómo que dijeron recién? Que no escuché. ¿Qué estaba diciendo? Ah, no, lo que es simplemente es que esta idea de como que hay ciertas cosas que sabemos hacer, por ejemplo, sabemos contar las permutaciones de los caracteres de una palabra y eso, entonces como va a haber ciertas cosas que sabemos hacer y después cuando tengamos un problema, como que vamos a buscar un poco en cuál de esas cosas que sabemos hacer lo podemos hacer corresponder. Porque por este problema de la torre que se mueve por el tablero, yo qué sé, lo dijimos como que eso se corresponde con permutaciones de estos caracteres. Y eso es algo que sí sabemos hacer. Ah, dale. Ahora sí. Bueno, no lo había escuchado justo. Bien, entonces, creo que había algo del práctico 1 que me querían preguntar. Entonces, de repente, dejo de grabar por acá. Y